El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La causa palestina encarna una de las luchas de liberación más prolongadas y violentas de las últimas décadas, la cual, lejos de ser un enfrentamiento religioso, se trata de un conflicto político en el que el régimen de ocupación sionista ha impuesto una estructura de control y despojo sistemático sobre el pueblo palestino. A lo largo de la lucha, levantamientos conocidos como la Primera y Segunda Intifada han sido muestras históricas de la persistencia de esta población frente a un sistema profundamente abusivo y desigual. En ellas, mientras la revolución palestina combatía con palos y piedras al ejército israelí, distintos mandatarios y autoridades discutían las condiciones para la paz entre ambos pueblos, primero en Madrid y después en Oslo, en donde se tuvo el propósito de garantizar la seguridad de ambos antagonistas. Sin embargo, desde entonces la situación en el territorio solo se ha recrudecido y ha acarreado consigo uno de los episodios más cruentos de la historia contemporánea. Mi nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, hosts de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 24º episodio titulado Las Intifadas Palestinas. ¿Cuáles fueron los principales factores que detonaron la Primera y Segunda Intifada y cuáles fueron sus diferencias? ¿Qué papel desempeñaron los medios de comunicación, la opinión pública internacional y las narrativas históricas en la configuración de la percepción global sobre la resistencia palestina? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias a nivel local, regional e internacional? Para responder esto, hoy nos acompaña en un episodio más el maestro Juan David Echeverry, experto en la historiografía e identidad palestina y la formación de los estados modernos en Medio Oriente. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de poder participar con ustedes hoy en esta propuesta tan interesante que de alguna manera pues busca la difusión de los estudios por el Medio Oriente, que yo creo que hoy en día tiene una vigencia totalmente absoluta y pues cada vez ocupan un espacio más importante tanto en la política internacional como dentro de nuestras universidades y dentro de las preocupaciones pues incluso cotidianas que tenemos. Entonces agradezco mucho al Taller de Estudios de Medio Oriente por su invitación, por el esfuerzo de estos tipos de proyectos, porque también es importante entonces tanto articular a los estudiantes a estos nuevos medios de comunicación como que nosotros como docentes y como investigadores busquemos nuevos medios de difusión también. Muchas gracias por sus palabras y por acompañarnos el día de hoy. Quisiéramos comenzar con una pregunta esencial. Esta es, ¿cuáles fueron los principales factores políticos, sociales y económicos que detonaron la Primera y Segunda Intifada? ¿Y cómo se diferencian ambos sucesos, digamos, en términos de objetivos, actores y estrategias? Esta pregunta es bastante interesante debido a que, pues, haciendo la construcción de todo el guión y demás y la investigación que tuve que hacer para este podcast, pues me di cuenta de la complejidad de lo que tenía entre manos y por eso creo que también es importante hacer una pequeña introducción al contexto político que se está viviendo en la época, debido a que, pues, esto nos va a dar también una capacidad de entender por qué surgen esos movimientos sociales que desembocan en las intifadas y, por lo tanto, pues, es importante entonces saber también ese contexto histórico. Entonces, lo primero que hay que decir es que tras la creación del Estado de Israel en 1948, pues este Estado expandió su control sobre el 78% de la Palestina histórica, mientras que Jordania ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, y Egipto empezó a administrar la Franja de Gaza, todo esto sin establecer un Estado palestino, lo que después repercutió entonces en una serie de luchas de los palestinos por la construcción de un Estado dentro de este porcentaje del 20% restante de la Palestina histórica, que esto es algo que vamos a enseñar en su momento, pero que es importante empezar a tenerlo en cuenta. Entonces, luego de un largo periodo en donde la percepción internacional e incluso regional de la cuestión palestina pasaba entonces por la existencia de un conflicto árabe-israelí, que es lo que normalmente se reseñaba, en 1964 se va a fundar entonces la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que empezó a servir como el principal representante del pueblo palestino. Ese fue un gran paso entonces en la consolidación de un proyecto palestino, digamos, particular, independiente de la influencia de países como Egipto y Jordania, que muchas veces sus intereses incluso se contraponían con las exigencias palestinas, que quedaban incluso muchas veces en un segundo plano frente a los intereses de estos dos países. Entonces, a partir de este punto, de la década de los 60, entonces debemos hablar de una lucha por la liberación nacional del pueblo palestino en, digamos, toda la envergadura de la palabra, y además entonces se deja de englobar como tal la cuestión palestina dentro de un conflicto árabe-israelí como mucho más abstracto y que de alguna manera también negaba muchas de las aspiraciones palestinas. Entonces, por otro lado, vamos a tener entonces la derrota árabe en la Guerra de los 6 días,
de 1967, que va a marcar un antes y un después en toda esta dinámica que estamos hablando, y haciendo entonces que la resistencia palestina cobrara un protagonismo central en todo este asunto y se convirtiera entonces en el foco de todos los estudios, en la medida que con la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza, luego de 19 años de control de Egipto y Jordania, pues ahora sí como tal los palestinos entonces empiezan a tener una agenda mucho más, digamos, individual y empiezan a luchar entonces por objetivos muchísimo más claros en este periodo y con liderazgos mucho más establecidos. Posteriormente, en 1969, Yasser Arafat entonces va a asumir la presidencia de la OLP y se va a convertir entonces en el líder indiscutido de esta organización durante bastante tiempo. También entonces la OLP es adaptar una estrategia de lucha armada contra Israel, en principio con base en Jordania, pero luego en 1970 con la OLP, digamos, enfrentada al rey de Jordania, en la medida de que en buena medida se había generado un Estado dentro de un Estado con la participación de la OLP y estos movimientos de resistencia frente a Israel, pues va a ocurrir lo que se conoce como el Septiembre Negro, en donde las fuerzas militares jordanas van a expulsar de Jordania a miles de palestinos, incluso van a haber muchos palestinos asesinados durante estas jornadas, y la OLP se va a reubicar entonces en Líbano, desde donde va a continuar la lucha armada contra Israel, hasta que en 1982 se va a producir entonces una invasión de Israel al Líbano y la OLP va a tenerse que desplazar de nuevo hacia Túnez, lo que va a habilitar entonces su capacidad de influencia directa en los territorios palestinos ocupados. Todo este contexto entonces nos va a servir para explicar cómo va a surgir la primera intifada y cómo pues entonces esas crisis de liderazgos en estos cambios de la OLP entre Jordania, el Líbano y Túnez van a desembocar entonces en que el descontento de los palestinos se, digamos, encamine en torno a diferentes formas de resistencia, muchas veces que incluso van a tomar por sorpresa a Yasser Arafat y a las autoridades israelíes que no, digamos, presupuestaban este levantamiento a gran escala. Entonces, la primera intifada pues, va a ocurrir entre 1987 y 1993, la segunda intifada entre el 2000 y el 2005, y pues ambos fueron levantamientos populares palestinos contra la ocupación israelí, pero pues se van a diferenciar entonces en sus causas, en sus actores y en sus estrategias como tal. Entonces, empezando ya con la primera intifada, pues podemos ver que esta es el resultado de una combinación de factores tanto políticos, sociales y económicos que se van a entrelazar y van a desembocar entonces en un proceso de movilización popular a gran escala. Entonces, digamos, para ir desglosando esos factores, pues podemos empezar con el nivel político y entonces en este punto tenemos que reseñar el fracaso de las vías políticas palestinas que cada vez se veían como menos eficaces. Entonces vamos a tener la marginalización de la OLP, que tras su expulsión del Líbano, como mencionamos anteriormente, pues va a perder mucha de su capacidad operativa directa en los territorios ocupados y va a dejar entonces un vacío de liderazgo que en su momento va a ser llenado por diferentes movimientos sociales y diferentes organizaciones dentro de Cisjordania y Gaza que van a impulsar entonces este levantamiento. También van a haber entonces falta de avances en la ONU, en donde las resoluciones internacionales como la 242 exigía la retirada de Israel de los territorios ocupados y el reconocimiento de todos los estados de la región, pues no va a tener ningún impacto real sobre la posición de Israel y entonces la solución negociada basada en la tierra por paz, más un proyecto sin mucho avance que como una opción real para los palestinos. Incluso con la resolución 338 que reafirmaba la 242, pues no se logró como tal presionar verdaderamente a las autoridades israelíes. Entonces, aquí tenemos que tener una cosa muy clara, y es que cuando hablamos de una solución de los dos estados, ya no hablamos entonces de una distribución más o menos equitativa de la Palestina histórica, sino que estamos hablando de la construcción de un mini estado en el 20% de esta Palestina histórica, que además, pues, estamos hablando de dos territorios, digamos, o en un estado fragmentado en dos territorios, en donde ni siquiera va a tener una comunicación directa Cisjordania y la Franja de Gaza, complicando muchísimo entonces la gobernabilidad de esos territorios que luego va a llevar entonces a una fragmentación política palestina, aunque eso pues lo vamos a tratar a su debido tiempo. También va a haber un rechazo árabe al Plan Reagan de 1982, donde Estados Unidos e Israel van a promover una autonomía palestina limitada sin derecho a Estado, que pues entonces va a ser completamente rechazada por la OLP y la Liga Árabe, en la medida de que también planteaba un poco una solución a la estadounidense con reservas indígenas, donde los palestinos iban a quedar contenidos en diferentes espacios sin muchos derechos políticos y demás, haciendo que esta propuesta pues fuera inaceptable por las autoridades palestinas.
Otra cosa que tenemos que reseñar bastante y que tenemos que tener muy clara es que la ocupación militar israelí va a implementar una matriz de control asfixiante sobre el conjunto de la cotidianidad palestina, y esto lo vamos a ver entonces en un impulso de un gobierno militar directo de los territorios palestinos que se va a efectuar por Israel entre 1967 y 1994 con la firma de los acuerdos de Oslo. Y digamos, dentro de ese sistema de gobierno militar, que los palestinos en Cisjordania y Gaza van a vivir bajo leyes militares, sin derechos políticos como tal, y esto lo que va a hacer es que Israel pueda generar un montón de dinámicas bastante complejas, como pueden ser toques de queda arbitrarios, arrestos administrativos, en donde ni siquiera los palestinos muchas veces conocen los cargos bajo los cuales se los juzga. También van a haber castigos colectivos, deportaciones masivas y en todo caso pues un control directo de lo que sería tanto la economía como la cotidianidad misma de los palestinos. Entonces, estas prácticas se van a mantener en el tiempo, incluso hoy en día vemos, incluso muchas de ellas se han agravado, y eso se ve entonces en que entre 1967 y 2021, 1 millón de palestinos han sido arrestados por Israel, incluyendo 50.000 niños. ¿Cierto? Y eso va a influir incluso dentro de la opinión pública, en donde se ven pues estas clásicas fotos de los niños arrojando piedras a los tanques israelíes y pues siendo juzgados en tribunales militares por parte de Israel. También va a haber entonces una política de subdesarrollo de Israel hacia Palestina, donde se va a permitir cierta, digamos, economía palestina dependiente de Israel, muchas veces vinculada a lo que es mano de obra barata palestina que se moviliza hacia los asentamientos ilegales o hacia el territorio israelí, pero que pues no se garantiza ningún derecho político ni en los territorios palestinos ni para esos trabajadores como tal. También entonces se van a generar diferentes restricciones por parte de la ocupación, que lo que van a terminar es cauterizando las condiciones de vida en Palestina, como tal en Cisjordania y Gaza. Va a reducir también entonces la capacidad de los palestinos para elegir su propia economía, va a maximizar la dependencia de los palestinos hacia Israel, y entonces pues todo este conjunto de restricciones económicas van a incluir lo que son imposición de barreras comerciales y limitación del movimiento de bienes y personas, que van a profundizar entonces la precariedad de más o menos 100.000 trabajadores mal pagos en Israel, y van a generar entonces un sentimiento de desesperanza generalizado dentro de la población palestina. Dentro de todo este contexto, la primera intifada va a emerger no solamente como una respuesta política frente a la ocupación, sino también como una manifestación de descontento socioeconómico, que se puede ver en datos muy significativos, como que entre el 30 y el 40% del PIB potencial de Cisjordania y Gaza se veía completamente afectado y disminuido por las restricciones a la movilidad, la confiscación de tierras y las limitaciones al comercio. En tercera instancia, pues entonces tenemos que tratar el tema de la expansión de los asentamientos israelíes, en donde el aumento de asentamientos va a ser dramático. Vamos a ver que entre 1967 y 1987 Israel va a establecer 120 asentamientos ilegales en Cisjordania y Gaza, llevando más o menos 60.000 colonos, pero tenemos que, por ejemplo, en la actualidad esta cifra ha aumentado hasta más o menos los 770.000 colonos israelíes residentes en Cisjordania y Jerusalén Este, distribuidos en 180 asentamientos oficiales y 256 puestos de avanzada no autorizados, que en última instancia pues motivaron en un principio la primera intifada, pero pues al día de hoy hacen imposible la creación de un Estado palestino en Cisjordania como tal. También vamos a tener entonces un problema de confiscación de tierras de gran envergadura. Vamos a ver que el 52% de Cisjordania había quedado entonces bajo control directo israelí, con diferentes fines, desde los militares hasta los asentamientos. También esto va a repercutir entonces en restricciones a la actividad agrícola y a la movilidad de los palestinos, que muchas veces se veían imposibilitados por usar sus propias tierras. Se van a producir muchos casos de destrucción de casas como una forma de castigo colectivo, y también, digamos, destrucción de cultivos y de la actividad pues, productiva palestina dentro de estos lugares, muchas veces para la construcción directa de los asentamientos israelíes. También se va a generar un entramado legal completamente dantesco dentro de estos territorios, donde se va a negar a los palestinos el acceso a la tierra y a los recursos básicos como puede ser el agua, por razones, digamos, muy poco transparentes, que van desde necesidades militares hasta cuestiones relacionadas con la seguridad, la imposición de reservas naturales que a última instancia son usadas para expandir los asentamientos ilegales, zonas de contención, digamos, de uso exclusivo para población colona, donde se niega el acceso directo a los palestinos, entre otras formas pues de control que van a imposibilitar la vida dentro de ese 20% restante de la Palestina histórica y el desarrollo urbano palestino, dentro de este pequeño pedazo donde se quería construir ese mini estado que se prometió con la solución de los dos estados. Aunado a esto, pues entonces tenemos lo que es la presencia de un doble sistema legal, donde los colonos israelíes tenían plenos derechos civiles según lo que sería el derecho israelí, mientras que los palestinos quedaban bajo tribunales militares
haciendo que pues fueran gobernados por más o menos 1.200 órdenes militares, donde los palestinos no tenían ningún poder de decisión o contestación a estas órdenes militares, e incluso muchas veces ni siquiera tenían acceso a estas órdenes que los gobernaban. Esto lo que permitió a Israel fue, por ejemplo, hacer un abuso de las detenciones sin juicio, las detenciones administrativas, que según B'Tselem, pues llevó a que más o menos 200.000 palestinos pasaran por prisión administrativa entre 1917 y 1987, haciendo que pues, muchos de ellos ni siquiera conocieran los cargos bajo los cuales eran detenidos. Y esto se combinaba entonces con lo que serían toques de queda arbitrarios, restricciones al movimiento, censura, represión cultural, cierre de universidades, entre otras formas de represión colonial. Además, toda esta parte, digamos, por parte de Israel se va a combinar con una crisis en el liderazgo interno palestino, donde pues va a haber un descontento bastante importante frente a las élites tradicionales, que muchas veces pues eran juzgadas o eran, digamos, acusadas de priorizar sus propios intereses económicos sobre la resistencia palestina, y que, digamos, muchas de ellas actuaran como intermediarios en la administración militar israelí, lo que abrió espacio entonces a nuevos sectores que empezaron a liderar entonces esta resistencia palestina. También va a aparecer una generación joven que va a crecer directamente bajo la ocupación y que no tiene una, digamos, lealtad tan directa hacia la OLP, que en esos momentos está en el exilio, lo que hizo pues que los movimientos populares cobraran mucha mayor vigencia. También vamos a ver una incursión de los movimientos islamistas, por ejemplo, con los hermanos musulmanes, que van a ser, digamos, el germen de lo que más adelante va a ser Hamas, que va a tener entonces su influencia dentro de Gaza hasta el momento de tener directamente el control político de este territorio. Entonces, el detonante pues inmediato de la primera intifada va a ser entonces el accidente de tráfico que se va a producir en la ciudad palestina de Jabalia, en donde el 8 de diciembre de 1987 se va a producir un siniestro donde 4 trabajadores palestinos de Gaza van a morir cuando un camión militar israelí va a chocó con sus autos, y pues esto va a generar una serie de manifestaciones el 9 de diciembre de 1987 en Jabalilla, el campo de refugiados más grande de Palestina, que resultó en la muerte del joven de 17 años Atem Al-Sisi por un soldado israelí. Y esto lo que va a hacer entonces es que las protestas se vayan extendiendo rápidamente por lo que es la Franja de Gaza, Jerusalén y los campamentos, pueblos y ciudades de Cisjordania. Entonces, la primera intifada va a organizarse mediante una estructura descentralizada, altamente participativa, va a combinar entonces liderazgos políticos con iniciativas populares. En primera instancia va a estar coordinada por lo que serían los Comités Nacionales Unidos, el UNU, que va a ser una coalición de diferentes facciones palestinas, entre las que tenemos el Movimiento Nacional para la Liberación de Palestina, Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, junto a diversas agrupaciones de corte comunista que participaron dentro de las movilizaciones, lo que también nos habla entonces de la diversidad de actores que hay dentro de la resistencia palestina. También van a surgir entonces en paralelo comités populares locales autónomos en barrios, en campos de refugiados y en universidades, que se van a encargar de organizar protestas y de cubrir servicios básicos durante, por ejemplo, los toques de queda impuestos por Israel, sirviendo, por ejemplo, en clínicas y en escuelas clandestinas para superar entonces estos intentos israelíes de sofocar el levantamiento. También entonces van a impulsar boicots económicos bastante importantes, que van a incluir, por ejemplo, digamos, la negativa a trabajar en los campos y a trabajar en las empresas israelíes, que van a producir entonces también una crisis económica dentro de Israel. Esto va a permitir entonces a que estos movimientos entonces se puedan adaptar rápidamente a la represión israelí. Muchos de ellos se van a organizar en células pequeñas de 3 a 5 personas, va a haber rotación de líderes, va a haber comunicaciones codificadas y, digamos, bastante innovadoras para el momento, en donde se van a utilizar murales y señales domésticas para poder, digamos, llevar órdenes y comunicar y coordinar a todas las personas que están dentro de este movimiento. Y entonces, pues, la organización de la primera intifada va a priorizar entonces la autosuficiencia y la participación masiva, utilizando redes preexistentes, como por ejemplo las mezquitas, que van a funcionar como centros logísticos, especialmente pues para estos grupos islamistas emergentes, pero también, por ejemplo, sindicatos profesionales y, digamos, movimientos universitarios que van a organizarse para llevar a cabo huelgas y desobediencia civil. Las mujeres también van a tener un rol preponderante durante todos estos levantamientos, haciendo, por ejemplo, parte de comités en cuanto al abastecimiento y la propaganda pues que se está realizando para que los jóvenes se articulen cada vez más entonces a la resistencia callejera, haciendo pues que aparezcan pues estas clásicas imágenes de los palestinos y el lanzamiento de piedras y la construcción de barricadas para impedir el acceso a las fuerzas de seguridad israelí.
Entonces estamos hablando de una estructura de resistencia orgánica, sin una jerarquía rígida, pero que va a ser altamente coordinada políticamente y que, digamos, va a evitar entonces la represión israelí y que no se decapite directamente el movimiento a través, por ejemplo, del asesinato selectivo de sus líderes, manteniendo entonces una presión bastante significativa sobre lo que serían las autoridades israelíes a través de esas tácticas flexibles que incluyeron entonces huelgas comerciales, tribunales populares alternativos, entre otras medidas. También entonces es importante reseñar que la eficacia en la organización de este movimiento de resistencia se va a convertir entonces en un modelo de resistencia civil basada en la autonomía comunitaria, y entonces se va a resaltar el papel de las organizaciones de base que incluso, como dije al principio, pues tomaron por sorpresa a lo que sería Yasser Arafat y a la OLP como tal, y a las autoridades israelíes que no veían pues la posibilidad del surgimiento de una resistencia a tal escala, de una revuelta de esas dimensiones en los territorios palestinos. Como consecuencia de esta primera intifada, pues vamos a tener que se va a empezar a generar un reconocimiento mucho más grande a nivel internacional de la causa palestina, en donde la causa palestina va a ganar una mayor visibilidad global, se va a presionar un poco más a Israel frente a todo lo que está pasando dentro de Cisjordania y Gaza, y digamos la comunidad internacional va a intentar buscar una solución pacífica a todo lo que está sucediendo. También se van a empezar diálogos y negociaciones bastante importantes que van a marcar un antes y un después en la historia de las relaciones de Israel y los palestinos, que van a ser, por ejemplo, los acuerdos de Oslo de 1923, donde Israel y la OLP se van a reconocer mutuamente y donde se va a establecer entonces la Autoridad Nacional Palestina que hoy gobierna dentro de Cisjordania. También se va entonces a cambiar la estrategia de resistencia palestina, donde la OLP liderada por Arafat va a aceptar la solución de los dos estados y va a hacer un giro hacia la diplomacia después de años de lucha armada. Lo que no quiere decir que haya, digamos, desaparecido la lucha armada como forma de resistencia palestina. También una consecuencia colateral, se va a incentivar el crecimiento de Hamas, en la medida que muchas de estas iniciativas de negociación pues van a fracasar, y entonces pues Hamas se va a convertir en un actor clave que va entonces a desafiar la hegemonía de la OLP y se va a oponer a las negociaciones de Israel. Siguiendo entonces ya como tal con la segunda intifada, vamos a ver que la segunda intifada va a tener una gran diferencia y es un alto grado de militarización de la resistencia, en la medida de que, digamos, muchos de los problemas que tratamos dentro de las causas de la primera intifada, pues se van a mantener, incluso se van a agudizar, y esto va a llevar entonces a que diferentes movimientos, como pueden ser Hamas y la Yihad Islámica, entonces cobren un papel protagónico luego de lo que sería entonces el fracaso de los acuerdos de Oslo, en donde los palestinos pues vieron que la opción de una negociación, de una salida negociada al conflicto era algo bastante, digamos, inviable, en la medida de que Israel no se podía imponer sanciones verdaderas que llevaran a, digamos, hechos sobre el terreno y, por ejemplo, la contención de la expansión de los asentamientos ilegales. También entonces vamos a tener que económicamente los palestinos para ese momento van a sufrir una precariedad bastante significativa. Vamos a ver tasas de desempleo de más o menos el 40% en Gaza, y digamos más o menos 50% de los palestinos vivían bajo una línea de la pobreza directa, que va a hacer que los palestinos pues entonces vean en esa segunda intifada una forma de resistir directamente a lo que está sucediendo durante todo este proceso. También entonces vamos a tener que se va a iniciar un proceso donde Hamas va a tener cada vez más influencia dentro de lo que sería Gaza, incluso va a ganar las elecciones en su momento, y va a desencadenarse un proceso bastante significativo que es el proceso de división intrapalestina, donde pues se va a producir un enfrentamiento entre lo que sería Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, que hasta el día de hoy pues marca entonces las relaciones internas. Entonces, como diferencias entre la primera y la segunda intifada, vamos a tener que los liderazgos de la primera intifada van a pasar más por lo que serían los comités populares locales, mientras que en la segunda va a tener mucho más protagonismo actores como Hamas, la Yihad Islámica y las milicias de Fatah. También, digamos, las tácticas van a ser diferentes. En la primera intifada van a haber protestas civiles significativas, huelgas, y, por ejemplo, va a estar ese símbolo del lanzamiento de piedras a esos tanques israelíes, mientras que la segunda intifada va a estar mediada por cuestiones como ataques suicidas, tiroteos y lanzamiento de cohetes, que van a marcar entonces un poco la premisa de lo que va a ocurrir después. El objetivo de la primera intifada va a ser entonces el fin de la ocupación y la solución de los dos estados, mientras que la segunda intifada se va a, digamos, popularizar muchísimo más entre diferentes sectores de la sociedad palestina la liberación total del territorio de la Palestina histórica. También pues va a haber una respuesta diferente a la primera y la segunda intifada por parte de Israel, donde en la primera van a haber arrestos masivos y deportaciones, mientras que en la segunda pues va a implementar un proceso de reocupación militar, una digamos expansión de los asentamientos ilegales y una implementación de asesinatos selectivos de lo que serían los liderazgos palestinos. Por último, yo creo que también valdría la pena reseñar que
que se produce el llamado efecto Hezbollah, en donde tras años de ocupación israelí, de enfrentamientos israelí dentro del Líbano, en mayo del 2000, tras años de resistencia por parte de Hezbollah, se va a producir una retirada de los israelíes, haciendo que, digamos, muchos vean la lucha armada como la opción preponderante y una opción viable como tal. Entonces ahí vamos a tener que van a haber diferentes motivos y diferentes formas de acción durante la primera y segunda intifada, pero al final del día pues van a estar motivados por muchos de los fenómenos que hemos hablado y que se conserva hasta el día de hoy, especialmente pues entonces el fracaso de los acuerdos de Oslo como motivante entonces del surgimiento de esos otros movimientos de corte islamista. Ahora, maestro, ¿qué papel desempeñaron los medios de comunicación, la opinión pública internacional y las narrativas históricas en la configuración de la percepción global sobre las intifadas y a grandes rasgos sobre la resistencia palestina? Los medios de comunicación van a tener un rol muy importante durante las dos intifadas. Vamos a ver que durante la primera intifada la imagen de jóvenes palestinos arrojando piedras contra tanques israelíes pues va a despertar una simpatía internacional que va a llevar incluso entonces a la firma de los acuerdos de Oslo, donde se va a resaltar, por ejemplo, la desproporcionalidad del uso de la fuerza por parte de Israel y políticas como la mano de hierro que se van a implementar entonces por las autoridades israelíes. Esto también entonces va a postular una narrativa donde los palestinos van a ser presentados como un pueblo oprimido que lucha por su autodeterminación, poniendo en duda entonces el paradigma de que existía un conflicto entre dos partes con condiciones similares. Eso también va a generar también movimientos de solidaridad con Palestina, especialmente en Europa y el mundo árabe, pero también entonces en lo que se conoce como el sur global, donde se va a denunciar la ocupación israelí. Mientras tanto, en la segunda intifada, pues la cobertura mediática se va a polarizar muchísimo más. Cuestiones como los atentados suicidios van a polarizar esta opinión pública, haciendo que se erosione entonces un poco el apoyo internacional hacia la causa palestina y permitiendo a Israel entonces justificar sus represalias como, digamos, parte de una guerra contra el terrorismo y en el marco de lo que serían supuestas guerras justas, defensivas y en general como la respuesta a un asedio perpetuo que imponían los palestinos sobre Israel. Entonces, esto va a ser un cambio significativo. Eso no quiere decir que durante este periodo no se haga, entonces también no se hizo un hincapié también sobre la desproporcionalidad de las fuerzas israelí, sobre la contención de esta resistencia palestina, que también van a generar condenas globales, pero pues sí es cierto que va a haber una cobertura mediática que va a diferir según las fuentes que decidamos abordar. Entonces medios occidentales como CNN van a enfatizar el problema de la seguridad israelí, mientras que medios árabes como Al Jazeera van a destacar la resistencia palestina y las víctimas civiles que se están provocando. Esto se debe a una simetría de fuentes, por ejemplo, donde CNN hasta un 78% de sus fuentes van a provenir de fuentes israelíes, repercutiendo entonces en esta narrativa de la autodefensa israelí. Sin embargo, pues en el sur global y en los países árabes, pues la causa palestina va a continuar entonces con ese matiz de una lucha anticolonial y, por ejemplo, se van a producir movimientos como el BDS, boicot de desinversiones y sanciones en 2005 y se va a articular entonces la causa palestina a movimientos estudiantiles y sindicales en todo el sur global. Finalmente, ¿cómo transformaron las intifadas el panorama político palestino e israelí? ¿Y cuáles fueron sus principales consecuencias a nivel local, regional e internacional? Las intifadas como tal transformaron la política tanto dentro de Palestina como de Israel. Vamos a ver que en Palestina la primera intifada va a llevar entonces a un fortalecimiento de la OLP, llevó el reconocimiento mutuo entre la OLP y el Estado de Israel en 1993, mientras que la segunda intifada pues, va a debilitar directamente a la Autoridad Nacional Palestina, va a favorecer a grupos como Hamas y la Yihad Islámica, también digamos va a llevar entonces a que Hamas gane en 2006 las elecciones en Gaza y va a digamos repercutir en esa división intrapalestina que hasta el día de hoy pues marca la política israelí. En cuanto a Israel, pues entonces la primera intifada va a llevar un giro hacia la diplomacia con los acuerdos de Oslo como tal, mientras que la segunda intifada va a endurecer muchísimo más las posturas dentro de Israel. Vamos a ver un giro autoritario bastante importante dentro de Israel, donde la derecha va entonces a dominar la política israelí y van a llegar entonces personajes como Ariel Sharon y Benjamin Netanyahu, que van a promover entonces la expansión de los asentamientos ilegales y las medidas de seguridad draconianas sobre los palestinos, que de alguna manera también tienen que ver mucho con lo que sería el 7 de octubre de 2023 y la situación actual que se está viviendo en Gaza. También a nivel regional, pues entonces las intifadas van a influir sobre los discursos dentro del mundo árabe, que van a tener una relación bastante dubitativa sobre la causa palestina, donde vamos a tener cuestiones como los acuerdos de Abraham, que buscan la normalización de las relaciones entre Israel y diferentes estados árabes, pero al mismo tiempo también una simpatía de las bases de estos países en donde pues se busca
la defensa de los intereses palestinos y de la causa palestina como tal. Y entonces también intencionalmente vamos a tener que la primera intifada va a favorecer la diplomacia como una salida negociada al conflicto, mientras que la segunda intifada va a reforzar entonces la narrativa del conflicto y va a coincidir incluso con lo que sería la lucha global contra el terrorismo después del 11 de septiembre, que va a complejizar aún más las cosas y va a hacer que de alguna manera la causa palestina se vea cada vez más aislada dentro de lo que sería el ámbito internacional. Maestro, una vez más, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido todo un placer poder escucharlo. Para cerrar con el episodio, ¿le gustaría recomendar alguno de sus textos para que nuestra audiencia pueda leerlo y conocer un poco más sobre el tema que nos reunió? Un texto que les podría servir mucho a nuestros oyentes es Historiografía e Identidad Palestina del siglo XX. Este texto lo publiqué en la revista Estudios de Asia y África en Colmex. Es una muy buena introducción entonces a cómo se va a construir esta identidad palestina, porque pues uno de los mayores desafíos a la hora de empezar los estudios sobre la cuestión palestina va a ser precisamente entonces entender cómo surge esta identidad palestina y contestar a cuestiones como esa negativa de diferentes sectores a incluso concebir a los palestinos como un pueblo que lucha pues, por su autodeterminación dentro de este territorio. También pues hablo dentro de ese texto un poco sobre el colonialismo asentamiento, que yo creo que es un tema bastante clave para entender todas las dinámicas que se viven dentro de este caso como tal de la cuestión palestina. Y para eso entonces también les recomiendo mucho visitar mi página historiaypoder.com, donde van a encontrar diferentes artículos, tanto de divulgación como académicos, que he publicado como tal. Vamos a añadir su recomendación en la descripción del episodio. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos actuales y nos vemos pronto. Muchas gracias, te agradezco muchísimo su invitación y espero poder aportar un poco a esta discusión tan importante. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.